damos lugar a nuestro pastor para que pase a exponer la palabra en este día. Que Dios lo use, que Dios lo bendiga. Sean todos bienvenidos. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Ya se nos hizo eterna esta serie. Vamos a Marcos, capítulo 6, y vamos a estar leyendo desde el verso 30 hasta el 44. Marcos capítulo 6 de los versos 30 al 44. Dice así la escritura: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Se acuerdan que Jesús los mandó de dos en dos a visitar las aldeas y los pueblos? Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Pero Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron los discípulos. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. Vayan y averigüen. Así que ellos regresaron e informaron y dijeron: tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos 50 y de 100. Grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, mirando hacia el cielo, y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron esa tarde. Hace casi 2 años ya predicamos este texto con el Evangelio de Lucas, me parece, pero ya habíamos predicado este texto. Fue un 5 de abril del año del 2020. Era nuestro segundo culto de pandemia, o dentro de del aislamiento que todo mundo empezó a tener. Había llegado la pandemia a México y ya se habían establecido protocolos muy estrictos que nos impedían reunirnos, que nos pedían suspender las reuniones de forma masiva. Así que el 5 de abril del 2020 era nuestro segundo culto unido de forma virtual, transmitido por Facebook y YouTube, como Dios nos dio a entender hacerlo. Y yo me acuerdo que había un gran deseo en mi corazón de predicar este texto,
Porque yo sabía que era necesario alimentar la fe y la confianza en el Señor a pesar del panorama tan incierto que empezamos a vivir hace 2 años en la pandemia. Ya habían sucedido las compras de pánico, ya se había acabado el papel en las tiendas, habían muchas cosas que se habían escaseado, muchos fueron suspendidos de sus trabajos, otros despedidos. Y francamente era la primera vez en 100 años o la primera vez en esta generación que está aquí presente que sucedía una pandemia, así que no sabíamos cómo reaccionar, no sabíamos cómo responder a todo esto, no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo actuar. Y solo existía un deseo de salir adelante o un deseo de sobrevivir. Veíamos las noticias, veíamos las estadísticas y estaba raro lo que estaba pasando en el mundo. Hoy ya se hizo una normalidad, ¿no? Pero en aquella ocasión, hace 2 años, que predicamos este texto, aprendimos 3 cosas importantes para ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Quiero repetir esas 3 cosas hoy. No es el mismo sermón, pero quiero repetir esas 3 cosas que aprendimos esa ocasión, ese 5 de abril, para agarrarle más sabor a todo este texto. La primera cosa que aprendimos es que el Señor le pide a los discípulos que ellos le den de comer a la gente, y los discípulos dicen: es imposible, no tenemos con qué darles de comer a toda esta gente. Entonces la primera cosa que aprendimos hace 2 años es que tenemos que reconocer que somos incapaces de dar solución a muchas cosas de nuestro alrededor, porque a veces queremos creernos los superpoderosos, o que yo sí puedo, o que esto es pan comido, o que esto yo lo puedo hacer. La primera cosa que los discípulos hicieron fue decirle al Señor: no podemos. Y no tenemos, y no sabemos cómo. El Señor Jesús les dijo: denles ustedes de comer, y los discípulos respondieron: no podemos. Esa es la primera cosa que tiene que haber en nuestra vida, esa capacidad de reconocer y aceptar que no podemos hacer las cosas de nuestras propias fuerzas. La segunda cosa que aprendimos es que Andrés, según el Evangelio de Lucas, por manos de un niño apareció 5 panecillos de cebada y 2 pececillos, y los puso en las manos del Señor y le dijo: pues esto es lo que hay, es lo único que hay, maestro. No hay para alimentar a 5,000 personas y sus familias. Pero la segunda cosa que aprendimos en ese sermón hace 2 años es que debemos de aprender a poner en las manos del Señor lo poco que tenemos, porque en las manos del Señor lo poco que tenemos se multiplica. Lo poquito que tengamos, ese pequeño talento, esa pequeña ofrenda, ese pequeño servicio, esa pequeña corta cantidad de tiempo, lo que tengamos puesto en las manos del Señor se multiplica. Y la tercera cosa que aprendimos hace 2 años es que el milagro sucede cuando la bendición del Señor está presente. Yo les hacía la pregunta y les decía: ¿en qué momento se multiplicaron los panes? ¿En qué momento se multiplicaron los peces? Porque cuando los discípulos llevaban las canastas ya llevaban mucha comida que entregar. ¿En qué momento? Pues cuando el Señor Jesús bendice, sucede el milagro. Cuando el Señor Jesús toma el pan, toma los peces, los pone en alto y le da gracias al Señor por eso, el Señor empieza a partir y empieza a partir y sigue partiendo y sigue sacando pedazos y pedazos de pan, pedazos y pedazos de pescado, y sigue habiendo pan y sigue habiendo pescado. Entonces el milagro está cuando la bendición del Señor está presente. Por eso es bueno casarse por la iglesia. No lo digo de forma legalista, no obligatoria, pero debemos de venir al Señor y pedir su bendición. El milagro del Señor sucede cuando Él bendice. Cuando Él bendice el negocio, cuando somos suficientemente humildes para decir: Señor, aquí está mi empresa, aquí está lo que tengo, aquí está lo que soy. Es poquito, pero aquí está, y el Señor empieza a hacer el milagro. Esas 3 cosas aprendimos hace 2 años, y yo espero que hayan servido durante estos 2 años de pandemia, cuando ha habido escasez, cuando ha habido desempleo, cuando ha habido enfermedad, cuando no ha habido forma de ir adelante. Pero hoy quisiera mencionar algo distinto sobre este texto. Hoy quisiera que viéramos algo distinto, algo diferente, porque aún hay mucho que ver en los textos, aún hay mucho que extraer, aún hay mucho de qué sacarle jugo a la escritura sin perder el texto y sin perder de vista lo que nos enseña. Así que vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque eres nuestro fiel proveedor y eres nuestro fiel sustentador. Te damos gracias, Señor, porque ya son 2 años de pandemia y tu favor y tu misericordia no han faltado a pesar de todo.
a pesar de la escasez, a pesar de que el gobierno no pagaba sueldos, a pesar de que muchos fueron descansados, a pesar de que muchos se enfermaron, a pesar de que hemos perdido seres queridos, seguimos viendo tu mano poderosa sosteniéndonos y te damos gracias por eso, porque nunca ha habido un justo desamparado. Gracias, Señor, por ello. Y hoy, Señor, queremos acercarnos a este texto y verlo de una manera nueva, de una manera distinta, Señor. Que tu palabra nos hable, que tu espíritu nos sustente y nos confrontes a salir afuera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado abrimos un paréntesis enorme para hablar acerca de Juan el Bautista y Herodes, ¿verdad? Y fue un sermón duro. Fue un sermón muy duro. Abrimos un paréntesis enorme y ese mismo momento que terminamos el sermón lo cerramos. Pero según la cronología de nuestro texto, antes de esta escena de la alimentación de los 5,000, el Señor Jesús había enviado a sus discípulos de 2 en 2 a visitar pueblos, a visitar comunidades, a visitar aldeas. ¿Se acuerdan de eso? Ellos habían ido a esos lugares para 3 cosas: anunciar el evangelio, sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados. Esas 3 cosas estaban haciendo los discípulos. Visitaban los hogares y las comunidades y hacían estas 3 cosas. No sabemos con exactitud cuánto duró este viaje misionero. Quizás días, quizás semanas o inclusive quizás meses, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando este viaje misionero terminó, cuando ellos regresaron, el Señor Jesús sabía que era necesario un descanso. Y así es como empieza nuestro texto, ¿no? Dice: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Y entonces Jesús les dijo: vamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Seguramente los discípulos venían extasiados, completamente extasiados de todo lo que ellos habían visto, de todo lo que ellos habían dicho y de todo lo que ellos habían hecho. Sin embargo, la necesidad de descansar también estaba presente. A veces la euforia nos hace dar el 200%, el 300%, y aunque a veces la euforia sigue ahí, la adrenalina sigue ahí, es necesario descansar, es necesario bajar las revoluciones también. Y Jesús sabía esto. Todo verdadero líder sabe y debe de saber que el descanso es necesario para poder seguir siendo efectivo. Para recargar las pilas, para meditar lo que se hizo y meditar lo que se hará, para buscar dirección, para sacarle filo al hacha. ¿Han oído esa ilustración de un hombre que era muy bueno talando árboles y lo contrataron para talar muchos árboles y se echó el primero en 1 minuto, se echó el segundo en 1 minuto, el tercero en 1 minuto, pero ya cuando iba en el sexto, en el séptimo se tardaba 5, 10, hasta 15 minutos? Perdía mucho tiempo porque le estaba dale y dale y dale y se le acabó el filo al hacha y él le seguía dando y dando y dando, y sin filo, por más esfuerzo que hiciera y por más tiempo que invirtiera, no iba a lograr nada. Y eso también pasa en el ministerio. Es necesario detenerse también, es necesario descansar un poco. Jesús lo sabía. Y vemos en el versículo 30 y 31, bueno, ya leímos el 30, el 31 les dice: entonces Jesús les dijo: vamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para qué. Dios quiera que tú experimentes esto frecuentemente. Que estés tan metido en el ministerio y sirviendo a Dios que a veces no haya tiempo ni para comer. Si siempre comes a la comodidad de tu casa a la hora que quieras y como quieras, algo anda mal. Y se los digo en serio. Y no estoy hablando de estar aquí adentro de las 4 paredes de la iglesia. Siempre he dicho que la iglesia es allá afuera. La iglesia es afuera de las 4 paredes de este lugar. Los discípulos y Jesús buscaban un espacio de tranquilidad. Recordemos, ellos venían cansados con cualquier clase de necesidad. Seguramente les hacía falta asearse. Recuerden que el Señor Jesús los mandó nomás con su ropita que traían puesta y ningún cambio. Seguramente les hacía falta asearse, seguramente les hacía falta alimentarse, y por ello Jesús les dice: vámonos a apartarnos, vamos a buscar un lugar en soledad. Pues dice el texto bíblico que ni siquiera los dejaban comer. Ni siquiera los dejaban comer.
Y también quiero decir otra cosa, todo buen líder debe de saber distinguir entre lo urgente y lo importante. ¿Me escucho bien? Todo buen líder debe de saber distinguir entre lo urgente y lo importante, porque hay muchas cosas urgentes, pero no son importantes. Es urgente sacar el trabajo, es urgente hacer esto, es urgente hacer aquello, es urgente tener la casa limpia, es urgente hacer aquello, pero no es tan importante como visitar a un enfermo. No es tan importante como ver a mamá o papá que tienes 2 meses que no los ves, que no los visitas. No es tan importante como compartir el evangelio. Y uno tiene que saber distinguir entre lo urgente y lo importante, porque cuando uno está metido allá adentro, y no me dejarán mentir, lo urgente viene y viene y viene y viene y viene y viene, que nos saca de la cancha. Terminamos haciendo cosas que ni deberíamos de estar haciendo o que no nos corresponde hacer. Y descuidamos lo que realmente importa. Comercial, los que van a entrar al discipulado van a aprender eso en el discipulado, van a aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante. Jesús era capaz de distinguir entre lo urgente y lo importante. Mira, había muchos enfermos en el tiempo de Jesús, había mucha gente endemoniada en los tiempos de Jesús. Si Jesús hubiera sido atrapado por lo urgente, Jesús no hubiera ido a la cruz. Si Jesús hubiera sido atrapado por las cosas que urgen, Jesús hubiera andado de aldea en aldea, de aldea en aldea, sanando personas, liberando endemoniados, y no hubiera habido tiempo para ir a la cruz. ¿Me está oyendo? ¿Y qué era más importante, sanar a los enfermos o ir a la cruz? La cruz era importante, los enfermos eran urgentes. Y no me malinterprete, obviamente es importante la salud de las personas, pero para Jesús, para su tarea, para su labor y su misión, lo importante era ir a la cruz y no era sanar a los enfermos. Jesús era capaz de distinguir entre lo urgente y lo importante. Y aunque Jesús parecía incansable y que siempre estaba sirviendo, Jesús sabía cuándo irse. Jesús sabía cuándo apartarse. Jesús sabía cuándo detenerse a comer. Jesús sabía cuándo estar a solas para orar. Así que Jesús estaba en esta búsqueda. De hecho, si tú sigues leyendo después de la alimentación de los 5,000, viene una escena donde Jesús camina sobre el agua. Pero escenas atrás vimos también cuando Jesús está en la barca, ¿se acuerdan? Y hay una tempestad enorme y Jesús está dormido. Hay 2 formas de ver esto. O Jesús tiene abuso de confianza en sí mismo y por eso puede descansar, o Jesús estaba extremadamente cansado, que la tormenta no lo despertaba. El asunto aquí es que aunque Jesús quiere apartarse con sus discípulos para descansar, las multitudes no los dejan solos. Y recordemos lo que hemos hablado ya acerca de las multitudes, que las multitudes no siempre son una bendición. De hecho, en el Evangelio de Marcos, al menos hasta aquí, las multitudes son un estorbo para la práctica del Evangelio. ¿Qué le hacían las multitudes a Jesús? Lo apretaban, lo estorbaban, no lo dejaban caminar, no lo dejaban avanzar, lo tomaban y querían proclamarlo rey. Siempre estaban estorbando el ministerio de Jesús. Las multitudes no siempre son una bendición. Las multitudes siempre están estorbando, están apretando, están desviando, están demandando, están denunciando cosas de Jesús. Y seguramente esta multitud era grosera y era muy demandante. Tanto que aunque estaban viendo al maestro alejarse, aunque estaban viendo al maestro subirse a una barca para alejarse de las multitudes, la gente empezó a seguir la orilla del mar hasta llegar al otro lado. Imagínate cuánto tiempo tardó Jesús en cruzar ese lago, con qué tranquilidad iba y cuánta necesidad de descanso tenían, que llegaron antes las personas de a pie que los de la barca. ¿Entiendes? Eso dice el texto, dice, cuando Jesús llegó ahí ya estaban ahí todas las personas, le habían dado la vuelta al mar. Y Jesús llegó al otro lado y ellos ya estaban ahí. Así que cuando Jesús ve a los del otro lado, ¿qué dijo Jesús? Vámonos de regreso. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús?
no los abandonó. Jesús no los dejó a su suerte ni volvió a dar vuelta. Jesús los vio y dice el texto bíblico que Jesús tuvo compasión de ellos. Y hay una explicación, hay una razón. Marcos nos dice por qué. Dice, porque ellos eran como ¿qué? Como ovejas que no tenían pastor. Y claro que no tenían pastor. Si acabamos de ver hace 8 días qué clase de líderes tenían como Herodes. Era una basura de líderes. Entonces Jesús ve a estas multitudes y Jesús tiene compasión de ellos porque ellos eran como ovejas que no tenían pastor. Así que, mira, los discípulos, me identifico mucho con ellos, pero los discípulos muchas veces miraban las multitudes como si fueran trabajo o como si tuvieran demandas constantes. Entonces uno ve y dice, ay Dios, vámonos para otro lado. Uno a veces ve las multitudes así, uno muchas veces ve el ministerio así. Especialmente en un tiempo donde el Señor ya les dijo, vamos a descansar, y en vez de irse a descansar, vuelven a trabajar. Eso sí calienta mucho, ¿ah? Que tu patrón te dice, ya, vámonos, y a los 5 minutos, no, ¿sabes qué? Hay que recoger y levantar esto y vamos a hacer. Los discípulos venían de una jornada larga de trabajo. Y Jesús ya les dijo que iban a descansar, pero ahora el Señor les está moviendo todo, ¿no? Te voy a decir por qué. Porque Jesús es el más grande servidor de nosotros. Tú estás acostumbrado a verlo como rey y como Señor y como Salvador, pero te voy a decir algo raro que quizás choque un poquito con tu espíritu, pero es real. Jesús es tu sirviente. Jesús es tu servidor. Él nos dio muestra de eso. Él vino a servirnos a nosotros primero. ¿Está entendiendo eso? A mí la primera vez que me lo dijeron yo choqué muchísimo. Yo estaba enojado con quien estaba predicando porque decía, ¿cómo voy a tener a mi Señor como un servidor mío? Pero la realidad es que si no entendemos a nuestro Señor como nuestro servidor, nosotros jamás vamos a poder servir. Tenemos que estar dispuestos a ver a aquel que se amarró una toalla a la cintura, agarró un lebrillo, agarró un balde y empezó a lavar los pies de sus discípulos, porque ese Jesús es tu servidor. Suena raro, ¿ah? Pero Él es tu primer sirviente y tu más grande servidor. Jesús, al ser el servidor de todos, el esclavo de los demás, Jesús no estaba centrado en sí mismo. Jesús no pensaba en sí mismo. Jesús no era egoísta con su tiempo, con su descanso. Jesús no era egoísta con eso. Y aun cuando había que brindarle tiempo y espacio a los discípulos, Jesús veía a las multitudes y tenía compasión de ellos. Jesús era alguien que estaba centrado en los demás, y es muy difícil encontrar esa clase de personas. Ustedes tienen un pastor así. Nos ha costado un chorro como familia, pero ustedes tienen un pastor así. A Jesús le importaban más las necesidades de los otros que las propias. A Jesús le importaban más las necesidades de los otros que las propias. ¿Por qué? Porque esa multitud era como ovejas que no tenían pastor. Y es que una oveja que no tiene pastor es una oveja que va a tener muchos problemas. No va a poder defenderse de los depredadores, va a tardar mucho tiempo en encontrar comida, no va a saber hacia dónde dirigirse, se va a perder. Así que Jesús tuvo compasión de ellos porque Él sabía que las demandas de esta gente, Jesús sabía que las demandas de esta gente eran motivadas por grandes necesidades del corazón. Eran motivadas por grandes necesidades del corazón. Así que Jesús detuvo toda la maniobra, y aunque sí había prometido descanso a sus discípulos, Jesús empezó a enseñar a las multitudes. Ve qué increíble servidor tienes, ve qué increíble esclavo tienes. Palabra curiosa, la palabra siervo o sirviente o esclavo en el griego original es el título de esta predicación, doulos, en griego, doulos. Así que Jesús empezó a enseñarles muchas cosas, dice el Evangelio.
Y ya hablé acerca de la importancia de enseñar hace 15 días. La enseñanza, la educación transforma acá, y la transformación acá transforma toda nuestra vida, toda nuestra forma de proceder. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2: cambien su manera de pensar para que también cambie su manera de vivir. Para Jesús era tan importante esto, que fue más importante que su comida, fue más importante que su descanso. Él vio una multitud de ovejas sin pastor y él se detuvo a enseñar, porque él sabía que el poder de su mensaje, el poder de su enseñanza podía transformar a esta gente que no tenía pastor. Y Jesús se detiene a enseñarlos. Y ya sé que me estoy contradiciendo en lo absoluto, porque hace un rato estaba mencionando que Jesús es un líder que sabe cuándo detenerse. Jesús es un líder que sabe cuándo darle descanso a su pueblo. Jesús es un líder que sabe cuándo darle de comer a sus discípulos. Eso hace un buen líder. Pero también un buen líder sabe discernir las escenas, sabe discernir las situaciones, sabe entender cuándo hay que hacer algo urgente e importante, aunque otras cosas se queden de lado. Eso hace un verdadero líder. Sabe tomar las oportunidades, pero también sabe responder a las situaciones en el momento. No se espera, no dice, ya son las 8, ya salí, lo vemos mañana. No, si hay que hacerlo y lo hace. Y Jesús ve a esas multitudes y Jesús no les dice, miren, ya son las 6, ya nos vamos a ir a comer y a descansar, nos vemos mañana. No, Jesús ve a esas multitudes y se queda a enseñarles, porque tiene compasión de ellos. No quiero contradecirme en lo absoluto, pero parece ser que esto está pasando. Y quiero hacerte una pregunta. Si tú abres tu Biblia, ahí arriba del versículo 30 hay un encabezado que dice: Jesús alimenta a los 5,000, ¿verdad que sí? Pero yo quiero preguntarte algo. Ya les dije, el título de este sermón se llama Dolos, pero tú ¿qué título le pondrías a esta extensión de texto? ¿Qué nombre le pondrías a esta extensión de texto? Jesús alimenta a los 5,000, igual que la Reina Valera 60, igual que la NTV. ¿Cuál debería de ser el encabezado correcto de este texto? ¿Jesús alimenta a las multitudes o Jesús enseña a sus discípulos a dar de comer? ¿En quién está centrado el texto? ¿En las multitudes o en los discípulos? Porque hoy yo no quiero hablarte de las multitudes, aunque ya hablé mucho acerca de las multitudes. Hoy yo quiero hablarte acerca de los discípulos. Quiero hablarte acerca de los discípulos. Y sabes que este texto me gusta mucho, porque Jesús no solamente ve y no solamente provee las necesidades espirituales, sino que Jesús es un excelente proveedor aún de nuestras necesidades físicas y materiales. Y tú lo sabes, tú lo has experimentado. Cuando más has necesitado un trabajo, cuando más has necesitado alimento, cuando más has necesitado de una mano ayuda, cuando más has necesitado del respaldo de Dios, el Señor ha estado ahí. Jesús no solamente ve y no solamente provee las necesidades espirituales, sino que Él es un fiel proveedor de todas las áreas de la vida. Porque Él vino para que nosotros tuviéramos una vida plena y una vida en abundancia. Estas personas necesitaban un pastor y Jesús fue su pastor. Estas personas tenían necesidades y Jesús las atendió. Ahora estas personas tenían hambre y Jesús les daría de comer. Hermano, recuerda y no pierda el enfoque: Jesús y sus discípulos están cansados y hambrientos. Iba a venir la retroalimentación del viaje misionero, sentarse, platicar, contar experiencias. Fíjate que me pasó esto, fíjate que fulanito de tal, el Señor le hizo un milagro. Iban a sentarse a platicar de todas estas cosas, pero más bien fue momento de que Jesús no le diera de comer a 5,000 personas. Se llegó el momento de que Jesús le diera una lección más a sus discípulos. Y aquí hay de dos sopas, hermano. Ponte en el lugar de los discípulos. Si tú eres un discípulo y el Señor ya te prometió que ibas a ir a comer y a descansar, y el Señor dice: no, ¿sabes qué? No, vas a ir a darle de comer a estos. ¿Se tratará de darle de comer a estos o se tratará de que tú aprendas algo? Por eso les dije, ¿cómo titularíamos esta extensión de texto? ¿La alimentación de los 5,000 o Jesús enseña a sus discípulos a dar de comer?
Porque a veces la adversidad, a veces la carga de trabajo extra, a veces la necesidad del prójimo, más que su necesidad suplida, es una enseñanza para mí. Yo voy a aprender algo si estoy dispuesto a ayudar a esa persona. Yo voy a recibir algo si estoy dispuesto a atender la necesidad de esa persona. ¿Me explico? No pensemos en las multitudes, pensemos en los discípulos. A veces, hermano, a veces uno tiene que dar la milla extra. Lo leímos en el Sermón del Monte. Dice: si alguien viene y te pide caminar con él 1 kilómetro, tú camina 2 con él. ¿Sabes por qué? Porque los romanos, los ciudadanos romanos, sobre todo el ejército, tenía la potestad de que si veía un judío, un gentil por ahí, decía: hey, ven, carga mi espada, carga mi capa, carga mi escudo. Estás obligado a cargar mis cosas por 1 milla. No te quedaba de otra. Tenías que ir en silencio al lado del soldado romano cargándole sus cosas para que él frescamente fuera sin cargar cosas. Y entonces Jesús dice: si alguien te pide caminar 1 milla, camina 2. Si alguien te pega en 1 mejilla, pon la otra. Si alguien te pide tu capa, entrégale tu túnica también. Porque el verdadero cristiano siempre da de más. Porque el verdadero discípulo siempre hace más. Pero a veces ni siquiera lo que nos toca hacemos. Porque así es como la fe funciona y así es como la fe se acciona. Así es como la fe se potencializa. No con las obras, hermano. El Señor no opera con las obras. El Señor opera con lo que nos falta. El Señor opera en nuestras carencias. Ay, sí, ahí le van 10 minutos al Señor, que es lo que me queda de tiempo. Ahí el Señor no va a hacer nada. Pero cuando tienes una agenda súper apretada y aún así dices: este es tiempo para el Señor, aunque no tengo, el Señor opera ahí. En esa milla extra, en esa otra mejilla, en esa otra túnica. Perdóneme la expresión, hermano, pero no seamos mediocres. No nos engañemos a nosotros mismos. Los discípulos estaban hartos, estaban cansados. Ellos le dijeron al Señor: ya, Señor, despídelos. Desde hace rato nos prometiste descansar y que íbamos a comer, y mira, ya vamos 4 horas y sigues hable y hable y enseñe y enseñe. Despídelos. Y Jesús les contesta: denles ustedes de comer. ¿Cómo gira toda la escena, no? ¿Puedes ponerte en el lugar de los discípulos? Decirle: Señor, ¿y nuestro tiempo qué? ¿Y nuestro descanso qué, Señor? ¿Y nuestro alimento qué? O sea que ahora vamos a darle de comer primero a estos antes que nosotros. ¿A qué hora vamos a comer? ¿A qué hora vamos a descansar? Ya nos toca, Señor. Ya nos corresponde, Señor. Es nuestro derecho. Después de tan largo viaje, es mi derecho. Pero el Señor los pone a buscar panes y a buscar peces. El Señor los pone a hacer un inventario de lo que hay, y en medio de ello viene la denuncia otra vez de tiempo y de recursos. ¿Qué es lo que le dicen los discípulos? Ni el trabajo de todo un año, es decir, ni nuestro tiempo, ni lo que se junte de ahí, ni nuestro dinero serían suficientes para darles de comer. Irónicamente, el Señor responsabiliza a los discípulos de todo. El Señor responsabiliza a los discípulos de todo, tanto de investigar cuánto hay, tanto de repartir o compartir. El Señor le dice a los discípulos: vayan y hagan que las multitudes se recuesten. ¿En serio, Señor? ¿Es en serio?
O sea que mientras nosotros estamos aquí con el problema de no tener que dar de comer, ni de cómo hacerlo, tú permites que toda esta multitud vaya y se siente y se acueste mientras nos dejas toda la bronca a nosotros. ¿Es en serio, Señor? Pues déjame decirte que entre berrinches, enojos y disparates sucede el milagro. Cuando hay cansancio, cuando hay algo de hambre, fastidio, y cuando todo esto está en nuestra contra, es cuando sucede el milagro. Cuando la demanda que está enfrente de nosotros nos supera, y cuando no hay absolutamente nada más que hacer más que poner las pocas cosas que tenemos en las manos de Dios, es ahí cuando el milagro sucede. Hermano, hermana, hay una gran diferencia entre las multitudes y los discípulos. Me atrevo a decir que todos los que estaban ahí presentes estaban cansados. Todos tenían hambre. Pero los discípulos estaban de pie mientras que las multitudes estaban recostadas. Los discípulos seguían de pie aun cuando las multitudes estaban recostadas. Te voy a decir un secreto. Los recostados, ¿sí entienden a qué me refiero? Los que están muy cómodos, los que están ahí tranquilos sin hacer nada, los recostados pueden ver el resultado de los milagros, pero nunca provocarlo. Si tú hoy sientes que nunca has visto la mano de Dios obrando en tu vida, quizás has sido un cristiano recostado. Quizás te gusta, sí, Señor, ya vine, dame de comer. Sí, Señor, dame una palabra bonita. Sí, Señor, ay, qué bonita canción. Ay, qué bonito culto. Y te gusta consumir y consumir y consumir. Déjame decirte, eres un cristiano recostado nada más. Alguien se parte el lomo para darte lo que tú consumes. Y sí, los recostados disfrutan. Qué bonita palabra, qué hermoso culto. El Señor me bendijo, el Señor me dio esto. No me estoy burlando ni estoy haciendo menos eso, para nada. Los cristianos ven el resultado de los milagros, pero los recostados nunca lo provocan. Los discípulos puestos de pie, ellos son los que sí pueden provocar el milagro. Los recostados, los cristianos recostados, nunca han renunciado a sus derechos. Ellos dicen, tengo hambre, y se echan al piso y tienen hambre y hay que darles de comer. Ellos dicen, el culto se acaba a las 2, ya son las 2:15, ya me voy. Ellos nunca renuncian a sus derechos. Pero un discípulo, un esclavo, un dolos, ha renunciado a sus derechos completamente. Es alguien que da la milla extra. Los discípulos están de pie, ¿sabes por qué? Porque ellos han renunciado a sus derechos. Porque ellos se han convertido o buscan convertirse en los servidores de los demás. Hermano, el Señor Jesús no fue a la cruz para que tú estés bien cómodo ahí en tu silla. El Señor Jesús no fue a la cruz para cumplir tus sueños. El Señor Jesús no fue a la cruz para que te conviertas en el más grande abogado, en el más grande arquitecto, en el más grande ingeniero, en el más grande diseñador de la historia. El Señor Jesús no fue a la cruz para cumplir tus sueños, aunque en muchas iglesias te digan eso. El Señor Jesús no fue a la cruz para hacerte rico, ni hacerte próspero, ni hacerte famoso. El Señor fue a la cruz para cambiar al mundo y salvar gentes. El Señor Jesús fue a la cruz para eso. Él no vino a cumplir mis sueños. Si eso fuera, yo ya sería un astronauta. El Señor Jesús no vino a cumplir los sueños de la gente. Él vino a cumplir los sueños de Dios. Y el sueño de Dios es salvar al mundo. Hermano, ofendería completamente si el Señor Jesús hubiera dado a su Hijo y lo hubiera entregado en sacrificio para ser golpeado, maltratado, sacrificado, crucificado, hasta derramar su última gota de sangre para que tú seas popular.
Marcos 9:35. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo: quien quiera ser el primero, quien quiera ser el mayor, debe de tomar el último lugar y ser el ¿qué? ¿El qué? ¿El qué? El sirviente, el que sirve, el esclavo, el doulos de los demás. Los discípulos están de pie porque ellos renunciaron a sus derechos, porque ellos se convirtieron en los servidores de los demás, porque ellos se hicieron esclavos, porque en ellos se hizo una realidad. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y quien se entregó a sí mismo por mí. Hermano, los cristianos recostados difícilmente dejan que el Señor viva a través de ellos. Pero los discípulos, los que están de pie, los doulos, los esclavos, pueden decir que este texto es una realidad en su vida. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Te voy a decir otro secreto, iglesia, y es que la historia no se cambia y la historia no se escribe con cristianos recostados. La historia se escribe con esclavos. La historia se escribe con cristianos puestos de pie. La historia se cambia con cristianos que tienen la camiseta bien puesta y se han hecho a sí mismos los esclavos y los servidores de los otros. La historia se cambia con hombres y mujeres que están dispuestos a cumplir el sueño de Dios y no los propios. ¿Sabes cuál es el sueño de Dios? Salvar al mundo. ¿Qué estás haciendo para que ese sueño se cumpla? Ese es el sueño del Señor. Y quien se haga esclavo de ese sueño, quien se haga un servidor de Dios en esos términos, siempre, escúchame bien, siempre verá la mano de Dios y provocará la mano de Dios obrando. Porque los recostados solamente pueden ver el resultado de los milagros. Y no te confundas, Dios ama a los recostados, pero ellos solamente reciben su panecito, ellos solamente reciben su pececito, y no importa cómo sucedió, no importa cómo llegó eso a la mesa, pero ellos no pueden ver la multiplicación. Los recostados no pudieron ver la multiplicación. Imagínate qué maravilloso hubiera sido ver al Señor Jesús cortando pan y cortando pan y cortando pan, y seguía viendo pan y seguía viendo pan. Los que estaban recostados no vieron eso, pero los que estaban de pie sí. Había 12 hermanos, había 12 discípulos, los esclavos. Ellos también estaban atiborrados de trabajo. Ellos también estaban intentando cumplir con la gran comisión, pero estaban de pie. Y ellos pudieron ver la multiplicación en sus manos y en sus charolas. Señor, en esta tarde, renunciamos a nuestros derechos. Una vez más, Señor, renuncio a mis derechos. Porque me has dado ejemplo de servicio y de amor. Porque tú eres el más grande servidor nuestro. Y nosotros queremos servir a los otros como tú lo has hecho. Sí, tenemos hambre, estamos cansados, estamos atiborrados de trabajo.
Hay un montón y un sinfín de cosas que hacer cada día, y aún así renunciamos a nuestros derechos y te decimos que queremos ser tus fieles servidores. Queremos convertirnos en el doulos tuyo, Señor, en los esclavos tuyos y esclavos de los demás por amor. Queremos ver tus sueños cumplirse en esta tierra y queremos ser un instrumento para que eso suceda. Es nuestra oración, es nuestro voto y es nuestro compromiso delante de ti, no delante de los hombres. Y si bien que tú nos lo demandes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.